En el Evangelio de este domingo, respondiendo a una pregunta que le hacen para tentarlo, Jesús interpreta un mandamiento del Éxodo a la luz del proyecto original de Dios sobre el varón y la mujer, e insiste: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a una mujer y no serán sino una sola carne. Jesús insiste de esta manera en que en la voluntad original de Dios está el amor indisoluble entre el hombre y la mujer, que formando una sola carne se abren a la vida. Y por eso al final del Evangelio Jesús habla de los niños. Este Evangelio para nosotros ciertamente es a veces difícil de predicar y de vivir. Las heridas que traemos de nuestra historia, las realidades familiares en las que crecemos o en las que vivimos o en las que fracasamos, nos hacen muchas veces repensar cómo es nuestra fidelidad al proyecto original de Dios. Una doble tentación que tenemos los cristianos con esto es enarbolar una verdad de fe, llevándola simplemente para enjuiciar y condenar. No es esa la vocación de Jesús, no es ese el estilo de Jesús. Jesús sí nos invita a conformar nuestra vida con el plan de Dios. A veces será lo mejor que podamos, siempre a partir de la misericordia, que es la oportunidad para que nosotros podamos acercarnos lo más posible a la concreción del plan de Dios en nuestra vida. Por eso, en las múltiples realidades familiares que hoy encontramos, pidámosle al Señor que cada hombre y cada mujer, encontrándose con el amor infinito de Dios por nosotros, puedan vivir lo más posible la vocación a la que Dios nos llama a cada uno, sobre todo en la familia. Que la bendición de Dios los acompañe siempre y que como discípulos de Jesús podamos seguir haciendo eco de su palabra en nuestra vida. Dios los bendiga.